conocí el trading a través de una estafa, pero la estafa me permitió conocer el trading. En total perdí un poco más de $500,000. Perdiste $500,000. Más de la mitad de la cuenta, y eso para mí fue un golpe emocional que literalmente caí en una depresión. Gracias a esa situación establezco un nuevo paradigma, una nueva creencia, ¿sí? Donde tengo que crear una solución. Entonces, gracias a eso, expando un poco mi creencia de capacidad, mi creencia de autoimagen. Yo perdí $20,000 en todo mi primer año. Luego, después de 5 o 6 años, tuve una semana de casi 80,000. O sea, 4 veces lo que perdí en un solo año. No soy la cantidad de dinero que tengo, no soy los números que tenga en mi cuenta de trading o en mi cuenta de banco. Si yo tengo más dinero que tú, entonces como que me siento en la autoridad de hablarte con más poder y nada más alejado de la realidad. Bienvenidos, bienvenidas a un podcast más de Wall Street Funded. Un podcast especial para mí porque Carlos y yo recién nos acabamos de conocer, pero hemos hecho muy buen rollo, como diríamos en España. Así que, ¿qué pasa, tío? Esto está guapo que flipas. Que hemos conectado. Vamos a compartir un podcast que mole, tío. ¿Cómo estás? Todo bien, Albert, ¿y tú? Todo bien, encantado de tenerte aquí y con ganas de que el resto de gente conozca tu historia. Yo conozco parte de ella, estoy seguro que hoy me iré de aquí aún con más cosas que no sabía. Es una persona a la que respeto, persona que ha luchado para llegar a donde está y que diría que eres de las personas más grandes aquí en Latinoamérica en cuanto a trading se refiere. Así que cuéntales tú mismo a la audiencia quién es Carlos. Bueno, gracias primero que todo por la invitación a este podcast, un espacio para compartir muchísimo valor, muchísima información. Espero que con mi experiencia pueda compartirles algo de conocimiento y si usted se siente identificado en algún punto de esta historia, pues permitirle ver de que hay un proceso detrás, hay un background y estoy aquí para compartirlo, que sea una buena charla amena. Mi nombre es Giancarlos Valencia, llevo casi 10 años operando los mercados financieros, soy de un pueblo muy cercano a la ciudad de Cali que se llama Jumbo y inicié en este mundo a través de una estafa. Y hay una frase que siempre comparto cuando cuento esta experiencia y es que Napoleón Hill dice en el libro Piense y hágase rico que muchas veces las oportunidades de éxito vienen disfrazadas de fracaso, ¿sí? Y pues en mi caso fue así tal cual. Conocí el trading a través de una estafa, pero la estafa me permitió conocer el trading. Entonces le doy las gracias a esa situación, hoy viéndola con otros ojos, y después de 3 años y haber atravesado unas deudas, unas crisis financieras, inclusive una depresión, logramos alcanzar esa rentabilidad. Después de 5 o 6 años alcanzamos el primer $1,000,000. Luego tuvimos un retroceso importante donde perdimos casi $500,000 y hoy hemos vuelto a alcanzar ese alto histórico, llamémoslo así, y con muchísimas ganas de crecimiento y expandir pues todo lo que es esta oportunidad a aquellas personas que realmente quieran transformar su realidad financiera a través de los vehículos en los negocios digitales. Carlos, os puedo garantizar que llega aquí en máximo histórico y en ciclo alcista por delante, pero esa es la parte bonita y fácil de la que todo el mundo cuenta en redes. Yo sé que tú no eres de esos, así que cuéntanos cuáles fueron esos bajos de Carlos. ¿Qué pasa cuando esa estafa te destroza? ¿Cómo sales de ahí? Listo, mira, lo cuento muy breve, el cómo se sucedió la estafa. Una persona que decía llamarse trader, vende el estilo de vida, lo típico, ¿sí? Lujos, excentricidades, autos, inmuebles, etc. Y lo que él estaba haciendo era básicamente su propio Ponzi, ¿sí? O sea, captó aproximadamente $1,000,000 mal contados o especulando cuánto llegó a captar. Inclusive el alcalde de mi pueblo llega a caer allí también, ¿sí? Y yo me endeudo o saco un crédito a nombre de mi mamá con $10,000, ¿sí? Y los invierto. El negocio llevaba funcionando aproximadamente 1 año y medio. Y justo cuando yo entro, a los 2 meses se cae. O sea, me alcanzaron a pagar el primer mes y el segundo mes ya se esfumó de la faz de la tierra. Pero pues como te contaba anteriormente, me quedo con la experiencia de que existe el trading, ¿sí? Entonces me pongo a estudiar, me pongo a investigar, a indagar un poco, a practicar con mucha ignorancia porque pues hace 10 años atrás no existían ni las herramientas ni la información de calidad que existe hoy. Me pongo a operar bajo los pocos conocimientos que tenía y me endeudo con $5,000 más, ¿sí? Con la intención de recuperar esos otros 10,000 y se esfuman rapiditos, eso sí los pierdo yo.
Entonces, en total, en mi primer año, ya acumulando otros créditos para pagar los anteriores y deudas y un estilo de vida, pues a mis 21 años de edad, termino casi endeudado con $20,000. Que Sí. $20,000 aquí es como en Europa estar con 60.000 prácticamente. Sí, puede ser. Inclusive yo iría un poco O más. sea, claro, incluso algo más, porque el sueldo mínimo de aquí son unos $400 más o menos. Sí, está un poco menos, como 350. O sea, imagínate de lo que Sí. estamos hablando con 21 Entonces, años. mira que hay algo que yo le doy mucha gratitud a esa situación. Y es que bajo los estándares o los paradigmas que yo tenía 10 años atrás, cuando conozco el trading y pierdo esa cantidad de dinero, para mí esa cantidad era irrecuperable. Era como que, pues madre, me jodí la vida financieramente hablando. ¿Sí? ¿Cuándo yo voy a ganar $20,000? ¿Cuándo yo voy a recuperar $20,000? Entonces, gracias a esa situación, establezco un nuevo paradigma, una nueva creencia, ¿sí? Donde mi capacidad o mi termostato financiero me eleva y digo, bueno, tengo un problema de $20,000. Eso significa que sí o sí tengo que crear una situación, una solución que coberture esos $20,000 o más. Entonces, gracias a eso, expando un poco mi creencia de capacidad, mi creencia de autoimagen, ¿sí? Y mi termostato financiero por consecuencia. Y hoy en día, gracias a una mentalidad a largo plazo, pues hemos llegado a tener semanas o días de $20,000. Claro, es lo que te voy a comentar, que ahora mismo un stop tuyo puede ser quizás $10,000. Ahorita mismo no, pero en alguna época sí. Una mala racha, vamos a decir. Sí, una mala racha puede Puede ser. ser $10,000. Sí. Entonces, esa es la invitación o la conclusión número uno que yo siempre le hago a la gente. Cuando inicie esta carrera, establezca una mentalidad a largo plazo, porque los estándares que tienes el día de hoy probablemente no te permiten ver todas las capacidades que puedas llegar a desarrollar en un futuro. Y al final es algo complicado y más en este negocio, porque todo el mundo lo conoce como day trading. Sí, Opera intradía, hoy, resultado inmediato, instantáneo. exacto. A la gente le cuesta mucho entender que para tener resultados en el day trading hay que pensar muy a largo plazo. Totalmente. O sea, yo inclusive esta semana tuve una conversación con un amigo que está viviendo su curva de aprendizaje en el trading y llegó hacia mí un poco frustrado porque terminó la semana pasada en negativo. Entonces le digo como que, pero ¿por qué estás así? Y me dice, no, es que perdí esta semana, perdí el tiempo, ¿sí? Como está en ese estado de frustración y yo le digo, bro, el año tiene 52 semanas y estás en un estado de frustración y te estás quedando atrapado allí por una de esas 52 semanas. Si quieres, saca el porcentaje de 1 dividido 52. ¿Sí me entiendes? El porcentaje de tu tiempo que te está yendo negativo Es nada. nada, ¿sí me entiendes? Y el hecho es ese, que mucha gente suele ver el trading como ve los ojos del empleo. Y esto no es nada negativo contra el empleo, pero pues en el trading funciona muy distinto, porque en un empleo, si tú trabajas 8 o 10 horas, tú sabes que cada 15 días te van a pagar, pero en el trading no sabes cuándo te van a pagar. Es más, te puedes sentar 2 horas varios días consecutivos y no solo que no te paguen, que te quiten dinero. Incluso al revés, que en un trabajo, para solucionar algo, si empiezas a trabajar menos, te echan. Aquí en el trading hay que parar, Exacto. trabajar menos, estar un tiempo alejado de las pantallas para recalibrar la cabeza y poder volver. Claro, ahora la gente dirá, bueno, ahora es relativamente fácil que penséis así, pero ese Carlos de 21 años endeudado, ¿qué piensa ese día cero, el día que dices, ok, hoy empieza el resto de mi vida? ¿Qué piensa y cómo afronta esos siguientes meses para tener días buenos, días malos, semanas buenas, semanas malas y no volver a sobreoperar, a sobrelotarse, a quemar una cuenta? ¿Cómo lo hace? Bueno, mira, yo soy ingeniero mecatrónico de profesión y también soy una persona muy determinada, o sea, que cuando puede tomarse o tardarse en tomar una decisión, pero cuando toma la decisión dice, voy, ¿sí? Y esto lo hago, ¿sí? O sea, no soy como de abandonar o dejar las cosas a medias ya una vez las empiezo. Entonces, entiendo que debo vivir un proceso de reestructuración de creencias, de hábitos, de concepto propio, de inteligencia emocional, de educación financiera, ¿sí? Entonces, como que me doy ese periodo de humildad de decir, ok, la identidad de quién soy antes, ¿sí? Ese Carlos de 21 años, 20 años, ese no es el Carlos que va a ser rentable. Entonces me doy ese periodo de trabajo y desarrollo personal para establecer un nuevo paradigma, una nueva identidad, unas nuevas creencias, donde el Carlos de hoy no solamente sea capaz, sino que también considere que se lo merece.
Y yo creo que eso es muy importante. Mucha gente comete el error de autosabotearse porque cuando le empieza a ir bien, siente que no se lo merece. O si se establece una meta, inconscientemente siente que no es capaz. Entonces, cualquiera de las dos cosas, tanto que sientes que no eres capaz o sientes que no te lo mereces, va a generar en ti un patrón de autosabotaje. Entonces, creo que eso es lo más importante, como que empiezo a ver el trading más allá de lo técnico y busco la comprensión del comportamiento humano a nivel colectivo. Y digo, ok, ¿cómo se comporta un trader rentable? ¿Sí? ¿Cuál es el entorno de un trader rentable? ¿Cuáles son la calidad de conversaciones que tienen los inversionistas? ¿Sí? Y desde allí empiezo a construir esa nueva identidad, empiezo a trabajarme mucho. Me di cuenta que la técnica que tenía, pues estaba bien, pero yo no funcionaba con ella. Y ahí es donde es muy importante esa responsabilidad. Mucha gente en el trading vive saltando de estrategia en estrategia porque cree que su éxito depende de la estrategia que utilice. Y sí, la técnica es importante, pero más importante es quién eres tú al aplicar esa técnica. Entonces, asumo la responsabilidad total de quién soy yo, cómo me siento, qué hábitos estoy sobrellevando, qué disciplina, qué constancia, qué ejecución, etcétera. Y eso por consecuencia se empieza a ver reflejado en los resultados. No puedo estar más de acuerdo con todo lo que has dicho, de verdad. Y es algo muy importante para la gente que te admire, que te escuche, que diga, ok, todos los que están donde están, Carlos, Albert, quien sea que estén escuchando, todos al final me acaban diciendo algo parecido que es paciencia, cuida tu psicología, la estrategia tiene que ser buena, ok, pero es solo una parte, o sea, de nada sirve tener un Ferrari con unas ruedas así de chiquitas, el coche va a patinar todo el tiempo. Enfócate en Exacto. tener unos cimientos sólidos para construir una operativa rentable y, como dices tú, un comportamiento de trader rentable alrededor de tu operativa. Exacto. ¿Empezaste operando intradía? No, empecé haciendo swing en la parte de Forex y luego tuve un periodo oscuro en binarias, donde pues lógicamente yo le agradezco mucho a binarias que me permitió como desarrollar esa mentalidad de scalper, ¿cierto? Pero pues al mismo tiempo era muy emocional. Entonces me quedé solamente con el swing durante muchos años, al punto de que lo que fue 2022, 23 y parte de 24, yo tomaba 2 o 3 posiciones al mes, máximo, ¿sí? Y con eso me ponía a hacer otro tipo de cosas, me ponía a viajar, me ponía a disfrutar de la vida, porque, bueno, tuve un periodo modo ermitaño, monje tibetano por allá, ¿sí? Luego me Donde, cuentas. sí, y donde simplemente me dediqué a disfrutar de la vida y de la libertad que el mismo trading ofrece. Y creo que por eso elegí como ese estilo de trading, el swing, porque digo, o sea, uno inicia esta carrera buscando libertad, y a veces se comete el error de esclavizarse de su propio trading. ¿Sí? Entonces dije, pues, o sea, ¿qué sentido? ¿Para qué estoy operando tanto si me siento ansioso? ¿Para qué estoy operando tanto si se me sube el cortisol? Estoy estresado, no duermo, estoy irascible, proyecto las frustraciones que me genera el trading en mi relación con mi pareja o en mi relación con mis padres. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué sentido tiene la supuesta libertad que te ofrece el trading si tú no te la estás permitiendo? ¿Sí? Entonces, el swing trading me permitió eso. Y el último año y medio, desde mitad de 2024 para acá, empecé ya a implementar una operativa un poco más intradía, pero tampoco sin excederme. O sea, solamente de lunes a miércoles, 2 horas cada día, o sea, 6 horas a la semana. O sea, mezclas las dos operativas ahora. Los lunes principalmente swing. O sea, los lunes dibujo las zonas más Te importantes. dejas como tus posiciones puestas. Exacto, como que le hago el seguimiento durante la semana, donde, bueno, si tal activo me llega a este nivel, a esta zona, lo voy a revisar dependiendo de cómo llegue para saber si tomo una entrada o no. Muchas veces las zonas que marco el lunes son de entradas que tomo el martes o el miércoles. ¿Qué, op- qué- qué hace bien esta pregunta? Si tuvieras que... Un, dos, tres... ¿Va? Si tuvieras que recomendarle a alguien el swing trading o el day trading para empezar, ¿qué le recomendarías? Yo diría que el day trading, por la frecuencia operativa, o sea, te da horas de vuelo, ¿sí? Te da esa frecuencia, ese timing, ese ritmo de estar practicando, practicando, practicando y viviendo el proceso. Porque pues al final no solamente el hecho de que te permitas probar si una técnica o una estrategia funciona, sino si tú funcionas, ¿sí? O sea, que vivas las diferentes infinitas situaciones que se viven en el trading, que se te Recolectar vuelva, data. que se Sí. te vuelva operación, que se te escape operación, que todo lo que puede suceder en el trading, que lo vivas. Entonces, si inicia con swing trading,
ese proceso puede ser un poco más lento. En mi caso, yo me tardé más de 3 años para lograr la rentabilidad. Ahora, si inicias con el day trading, pues esa curva de aprendizaje se puede acelerar un poco. Porque además, algo que la gente tiene como erróneo en su cabeza sobre el swing trading es que se piensa que tiene la tasa de acierto más alta, porque tomas pocas operaciones, son muy seguras. Y muchas veces lo que pasa es que tú entras en una posición y el mercado sube, te sacan break-even. Otra sube, te sacan break-even, no tomas un parcial y tu cabeza empieza, oh, tenía un profit, no lo dejé, acaba apostando toda la cuenta y la quema. O sea, de que también es complicado el swing trading. Mira que yo cuento esta anécdota en mis clases y yo la posición más larga que tuve fue en dólar CAD 14 meses. O sea, 1 año y 2 meses. Literalmente estuvo más de 650 pips en profit y luego terminé cerrando solo como con 180. Y llegó a estar en negativo, flotando en negativo. No había puesto break-even. ¿Sí me entiendes? Y me permití como vivir esa experiencia, porque pues era algo que quería probar, como bueno, vamos a ver qué se siente tomar una posición de tanto tiempo. Y claro, puede generar como ese sentimiento de pérdida, de que antes tenía esto y ahorita terminé cerrando con esto. Pero pues en realidad, pues al final fue profit. Claro, 14 meses. Pero en tu cabeza ya no era profit eso. Exacto, sí, se crea una sensación, pero ahí es donde es muy importante trabajarse. Y en cuanto a day trading hoy en día, algunos tips sobre cómo operas o si a alguien le interesa lo que haces, que entienda un poco más o menos cómo operas. Yo tengo una filosofía y es que el mercado para mí siempre se mueve de zona a zona. Si sé identificar bien cuáles son las zonas más importantes en temporalidades H4 o H1, bajo las temporalidades a 15 minutos, 5 minutos, 3 minutos incluso, identifico esos imbalances, identifico esos patrones de vela de confirmación, identifico un patrón armónico. Esa es la técnica que más me especializa, que más me caracteriza, los patrones armónicos. Entonces, muchas veces encuentro esas confluencias, ¿sí? Está la zona, está el imbalance, está el Fair Value Gap, donde se me origina el patrón armónico y también le doy un toquecito donde es de Elliott, ¿sí? Porque un patrón armónico es un ciclo de Elliott que se completa 1, 2, 3, 4, 5 a veces. Entonces, si veo esas confluencias, tomo el movimiento o busco tomar el movimiento de zona a zona. O bueno, no necesariamente de zona a zona, sino de tal manera que mi ratio esté aproximadamente en el 3-1, ¿sí? Manejo un porcentaje de efectividad que oscila entre el 32, 36% por allí con el ratio 3-1 y eso es suficiente para ser rentable. Y en cuanto a reglas de riesgo, ¿qué reglas tienes de máxima pérdida diaria, un porcentaje, número de operaciones, etcétera? Para cuentas de fondeo, 0.5% de la cuenta por trade y para capital propio, 1%. Para cuentas de fondeo, pues me adapto a las reglas que tenga la fondeadora, que pues lo normal es máximo de pérdida diaria o 5%, o máximo en total 10% o 8%, por ahí varía un poco. Y ya para capital propio, pues sí tolero un poco más los drawdowns. El año 2023 y parte de 2024 sí tuve unos drawdowns importantes, por ahí 15, 18%, pero pues al final del año sí logramos balancear todo. Háblame de tu mayor ganancia y después entramos a hablar de pérdidas. ¿Cuál fue tu mayor ganancia? ¿En un solo trade o en una semana? Ambos. En un solo trade, 18,000. En una sola semana, casi los 80,000. Que fue como, inclusive ya que estoy mencionando esto, te cuento esta experiencia. Mira lo que les decía ahorita. O sea, yo perdí $20,000 en todo mi primer año. Y luego, después de 5 o 6 años, tuve una semana de casi 80,000. O sea, 4 veces lo que perdí en un solo año. Y yo recuerdo mucho esa semana porque yo literalmente me quedé como viendo el celular durante mucho tiempo y yo estaba como en shock, como que... Lo hice. Como que sí, o sea, sí sentía esa sensación de logro, pero al mismo tiempo me sentía como, no sé qué hacer con esto, no sé qué hacer con este dinero, no sé, o sea, era una sensación muy, muy extraña, como que sí, me siento bien, pero tampoco quería irme muy arriba, como muy eufórico, porque sentía el miedo perdón la palabra, de cagarla. Es que ¿sí? Hay que aprender a ganar también y eso es muy complicado, tú lo sabes. Sí, exacto. Y ahora, operaciones o semanas más difíciles, no tengo el registro exacto, porque sí, los primeros años fue como que el botón del broker no decía depositar, sino que decía donar. ¿Sí me entiendes? O sea, yo era depositaba, quemada, depositaba, quemada, depositaba, quemada. A todos nos ha pasado eso. Ludopatía total. Pero sí tuve 3 meses en el año 2022, esto aquí sumado
una racha negativa, llegué a tener $800,000 en gestión de capital propio. Tuve una racha negativa terrible, donde el portafolio, o más bien la cuenta, bajó a 350,000, o sea, Perdiste $500,000. más de la mitad de la cuenta. Se me liquidaron unas posiciones apalancadas en cripto, porque en la mitad de 2022 Bitcoin cayó como 30-35% como en 2 horas. Eso me liquidó, un par de negocios salieron mal. Entonces, en total, perdí un poco más de $500,000 en cuestión de 3 meses. Y eso para mí fue un golpe emocional que literalmente caí en una depresión. ¿Sí? O sea, tuve que parar, tuve que tomarme un tiempo. Y ahí es donde entendí que este fue mi mayor aprendizaje, que el estado de rentabilidad es eso, es un estado. Entonces, como es un estado, es mutable. Tú puedes alcanzar la rentabilidad y puedes volver a perderla. Si dejas de trabajarte, si dejas o sea, si dejas de trabajar tus hábitos, etcétera. O sea, así como llega la rentabilidad, también se puede volver a ir. Entonces, ahí es donde entiendo que el éxito o la rentabilidad no es un destino, no es un punto donde listo, ya llegué, se acabó, sino que con el paso del tiempo se puede volver a ir. Y ahí yo hago un stop, digiero la pérdida, acepto la pérdida, porque claro, sí, o sea, pues imagínate $500,000 aquí en Duele. Latinoamérica. No, y más aquí. Sí, Correcto. o sea, fue como que yo dije, perdí una casa, perdí 2 casas, perdí, o sea, siempre pensaba como en la cantidad de cosas que había podido hacer con ese dinero, ¿sí? Ahora, aceptar la pérdida, perdí un ser querido, ¿sí? Finalicé una relación, Todo de sí, golpe. o sea, fue todo en 90 días, ¿me entiendes? Que yo dije, pega, no he terminado de digerir emocionalmente una situación y ya estoy en otra peor, ¿sí me entiendes? Y por eso caí en una depresión, caí en hábitos muy nocivos para escaparme. Y bueno, el punto es que viví un proceso, ese fue el periodo ermitaño, monje tibetano, donde quise reconstruirme, quise renacer, ¿sí? Asumir la responsabilidad de lo que había pasado. Entendí que a través de muchas decisiones inconscientes, yo también había generado ese contexto o esas situaciones. Entonces, me responsabilizo al 100% y me perdono por mis errores, que creo que eso es muy importante para el trader. Todos como traders aquí hemos cometido errores, pero muchos caen en redundar el error sintiendo culpa, sintiendo vergüenza. Entonces yo me perdono y vuelvo a empezar. Y podría decir ni siquiera es que vuelvo a empezar, porque es que estoy iniciando en un bajo muchísimo más alto de lo que empecé. O sea, te estoy hablando de que inicié mi carrera con menos 20,000, ¿sí? Y ahorita sí, llegué a tener 1.8, 1.7, pero ahorita estoy volviendo a empezar con más 700. ¿Me entiendes? Entonces, no pasa nada. Vamos para encima. Lo que me quedó de la cuenta lo invertí en cripto. Sí, o sea, compré en Bitcoin en 25, 20 y 18. Así que fue una muy buena decisión. Compré Solana en $7, XRP en 35 centavos y así consecutivamente varias altcoins. Y gracias a todo eso también logramos, ¿cómo se diría? Como una saneación financiera, estabilidad financiera y bueno, ya ahorita poder volver a alcanzar esa rentabilidad, volver a hacer un trading más sano, más fluido y sobre todo muchísimo más maduro, porque a mis 25 años de edad, cuando hago mi primer millón, pues me enloquezco un poco, ¿sí? Caigo en excesos, caigo en excentricismo, lujos, muchas fiestas, muchos viajes, mucha mala comida, etcétera. Pero pues al mismo tiempo agradezco muchísimo haber vivido todas esas experiencias a una edad tan joven, haber visitado todos los países que conozco y ciudades. Eh, y pues bueno, hoy estamos aquí ya con 30 años, mucho más maduro, mucho más sensato de la vida y con ganas de romper todos los saltos históricos. En ese periodo de ermitaño, ¿qué conversaciones tuviste contigo mismo y qué conclusiones te sacaron de allí? Uf. A ver, hay algo que se conoce incluso como la noche oscura del alma. Allí es donde te encuentras a ti mismo y te enfrentas a tus sombras, porque en el diálogo interno, todos aquí tenemos miedos, todos aquí tenemos traumas, todos aquí tenemos paradigmas, bloqueos emocionales, consciente o inconscientemente. Entonces, viajas muy profundo adentro de ti, revisas cuál es tu historial de vida, por qué piensas como piensas, por qué crees lo que crees. Inclusive mira esto, la palabra creencia resuena mucho con la palabra crianza,
¿sí? Entonces tus creencias se establecen mucho en tu crianza. El cómo eres tiene mucho que ver con tu infancia, tiene mucho que ver con qué escuchaste o qué viste mientras estaba conformando tu psique. Entonces empiezo a hacer una sanación personal, ¿sí? Donde veo la vida muchísimo más allá del dinero, ¿sí? Practico el desapego, acepto las pérdidas y ya digo, ya, o sea, ya no me valido solamente por lo que hago o solamente por lo que tengo. Creo que mucha gente tiene conflicto de identidad porque cuando le preguntan a usted quién es, responde, yo soy ingeniero, yo soy abogado, yo soy arquitecto. Sí, eso es lo que usted hace, esa es su profesión. Entonces, ¿pero quién es usted? No, yo soy dueño de una casa, yo soy dueño de un avión, yo soy... Sí, eso es lo que usted tiene, pero ¿quién es usted? Entonces, en todo ese periodo ermitaño me permitió darle respuesta a quién es Giancarlos Castillo Valencia, a.k.a. Carlos Valencia. Y si lo puedes decir públicamente, ¿cuál fue la frase que te dijiste a ti mismo? O sea, si yo te pregunto, ¿quién es Giancarlos Valencia? ¿Qué me respondería el Giancarlos de ese retiro espiritual? Giancarlos es un ser humano que ha vivido un periodo de aprendizaje desde que está en este plano terrenal. Es una persona determinada, es una persona que logra lo que se propone y que tiene la paciencia de vivir un proceso, que no importa qué tanto le cueste o qué tanto le tarde alcanzar un logro o alcanzar una meta. Tiene la paciencia y la templanza de vivir ese proceso. Es una persona paciente, es una persona serena y sobre todo es una persona muy enfocada y disciplinada. Y lo más importante, es una persona servicial que busca brindar bienestar a todas las personas que estén a su alrededor, prohibiendo un buen rato, ¿sí? ¿Y qué cosas en esa frase te diste cuenta que no tenía Giancarlos Valencia y por eso estaba en ese momento, en esa noche oscura? O sea, muy buena pregunta. Eh, no soy la cantidad de dinero que tengo, no soy los números que tenga en mi cuenta de trading o en mi cuenta de banco. Creo que atravesé ese periodo de aires de superioridad. Si yo tengo más dinero que tú, entonces como que me siento en la autoridad de hablarte, sí, como con más poder y nada más alejado de la realidad. O sea, yo simplemente empecé a entender que todos somos seres humanos con capacidades, dones y talentos, solamente que unos no los descubren todavía, pero todos estamos en la misma capacidad. Entonces, eh, como atravesé ese periodo de educador muy rockstar, en algún momento como que sentí que mucha gente idealizaba por lo que hacía o por lo que tenía. Y yo me dejé consumir de ese personaje, me dejé consumir de ese avatar. ¿Sí? Entonces, miren que incluso Jim Carrey dice algo como, la depresión es cuando el personaje que estás interpretando te dice que está cansado. Sí. Y yo lo atravesé, o sea, yo dije, ya, o sea, ya, Giancarlos Castillo Valencia, Carlos Valencia, ¿sí? Entonces, esa dualidad allí como que presento mucho conflicto y digo, no, 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 ya, o sea, está bien el dinero que tengo, está bien lo que he logrado, está bien lo que hago, me siento bien con lo que hago, lo disfruto, me gusta mucho enseñar, disfruto demasiado. Yo cuando doy una clase se me pasa así súper rápido, no solamente de trading, sino de cualquier experiencia de vida. Y pues simplemente dejo atrás esas cosas donde yo digo, ya, no me identifico más con la fama, no me identifico más solo con el dinero, no me identifico con los autos. Inclusive me di la oportunidad y no fue por necesidad, sino porque quise hacerlo conscientemente, de vivir todo un año sin carro. Yo dije, pues es que yo puedo caminar. Yo puedo caminar. Si un destino está aquí a 10 minutos, ¿por qué no voy a ir caminando? ¿Sí? ¿Por qué estamos tan acostumbrados a que todo tiene que ser tan fácil? Exacto, sí, como que todo buscar la facilidad de que todo sea rápido e inmediato. Entonces, dejé atrás todas esas identidades donde ya dije, no más. Hoy me pongo como prioridad a mí también, ¿sí? Antes pensaba mucho la opinión de los demás, ¿sí? O sea, como que me validaba externamente. Y ya ahorita yo sé quién soy, yo sé lo que soy capaz, yo sé los talentos y dones que tengo y los pongo al servicio de los demás, ¿sí? Tengo el don de la comunicación, tengo el don de la oratoria, tengo el don de enseñar. Entonces, desde ahí construyo una identidad que la pongo al servicio de los demás e inclusive por eso fue que me di la oportunidad de lanzar mi primer infoproducto. Y mira que en la clase que di se me conectaron casi 3,000 personas, ¿sí? Y más de 800 personas me compraron mi primer infoproducto. Y un infoproducto
ultra low cost, $37, pero la masividad, eso me permitió llegar a muchísima más gente. Entonces, puedo compartir este tipo de mensajes donde digo, mira, tú también puedes. Mira, tú eres capaz. Mira, tienes que desaprender esto y esto y esto porque esta opinión que tienes de ti probablemente la escuchaste de alguien más. Probablemente atravesaste esta experiencia que te traumó y por eso tienes esa opinión de ti mismo. Por eso tienes ese diálogo interno. Así que ayudo a la gente a que se quite esas capas, a que quite esas heridas y reconozca sus propias capacidades, sus propios poderes, sus propios dones. Y en cuanto a trading, ¿qué hábitos te quitaste tóxicos de esa época de retiro espiritual? El más importante, la mala alimentación, ¿sí? Como caigo en este excentricismo, entonces para mí yo me sentía muy poderoso y como que me validaba mucho por el tamaño de las cuentas que yo pagara, ¿sí? Entonces iba a un restaurante en ciudades obviamente muy costosas y viajaba con toda mi familia, entonces pagaba cuentas de $2,000, $3,000, mucho alcohol, todo es, a ver, hábitos puntualmente que eliminé, el trasnocho. Está demostrado científicamente que el solo trasnocho va reduciendo tu masa cerebral. El alcohol que es el mayor tóxico y droga que es socialmente aceptada y que inclusive es la única droga que te ven raro si tú dices que no Eso lo es tomas. verdad, ¿eh? ¿Sí me entiendes? O sea, es como que, intoxica tu hígado, intoxica tu sistema nervioso, intoxica tu cerebro, te pone lento, te pone bruto, por eso actúas estúpidamente cuando estás ebrio, Sí, sí. ¿sí me entiendes? Sí, la mala alimentación, el trasnocho, el alcohol, la mala alimentación, el azúcar, que bueno, esa es peor todavía. El azúcar pues literalmente dopa tu cerebro, te adormece y por eso mucha gente actúa buscando la gratificación instantánea, porque no tienen una relación con la comida donde busquen nutrir su cuerpo, sino que buscan drogarse con la comida. Sí, estoy estresado, estoy ansioso, entonces Como algo. como algo, ¿sí me entiendes? Todo ese tipo de cosas, sí, obviamente relaciones tóxicas, amistades que no van alineados con lo que yo quería. ¿Qué más? Un montón de hábitos. Fue una transformación y un renacer Total. completo, sí, o sea, Y en cuanto a tu operativa, ¿qué cosas dejaste de hacer que antes hacías? sobreoperar, sí, o sea, antes tenía ese ritmo. ¿Qué pasa? Que como me exponía tan públicamente mi operativa, la gente siempre quiere más y más. Y tú podías ganar 2 o 3 operaciones y otra más. Otra más porque es que no tomé la anterior. No pude entrar, entré tarde, entonces otra más, otra más. Y ya dije como que no. Ya dije, para mí menos es más. Entonces reduzco mucho mi cantidad de operaciones a la semana y al mes. Eh, Me tomo más tiempo para revisar las zonas. Me di cuenta de que muchas de las operaciones que perdía no es porque no acertara la dirección a la que iba el precio, sino porque entraba en una zona precipitada, ¿sí? O sea, como que me anticipaba mucho. Espero confirmaciones. Y lo que sí le dio un salto de calidad a mis análisis fue plasmar los imbalances y los order blocks ahí muy bien en las zonas. Entonces, pasa todo este proceso, consigues recuperarlo. Cuando lo has recuperado y te miras al espejo de nuevo y ves ese nuevo Carlos Valencia, ¿qué piensas cuando vuelvas a alcanzar esa cifra de dinero diferente a la otra vez? Mira que la reconstrucción no solamente fue financiera, porque en algún momento, para digerir estas pérdidas que tuve, me escapé con el gimnasio. Es que inclusive el gimnasio puede llegar a ser dañino si detrás de la acción hay un conflicto emocional. Entonces yo me escapaba en el gimnasio entrenando 3, 4 horas con muchos pesos y me plagué de lesiones, me llené de lesiones. Me dañé la rodilla, me dañé la espalda, me dañé el hombro. Entonces en 2024 mi recuperación partió desde allí primero. Y yo dije, no tengo afán, o sea, puede sonar soberbio, pero yo dije, no tengo afán de recuperar este dinero, porque pues todavía me queda muy buen dinero. Entonces me centré primero en mi recuperación física y mental y emocional. Y ya ahorita, cuando ya estoy listo, literalmente fue un año entero de recuperación. Ya cuando estoy listo, entonces ahorita sí vamos a hacer billete. ¿Por qué? Porque veo el dinero no como un fin, sino como un medio. Y al mismo tiempo veo el dinero como una energía. Entonces yo sé que alcanzar esta cantidad de dinero es cuestión de entrar en la resonancia donde está ese número, ¿sí? Entonces, lo que te decía ahorita,
la cantidad de dinero que me siento capaz de hacer, la cantidad de dinero que me siento merecedor de recibir, ¿sí? Entonces, primero me trabajo personalmente. Ahora, cuando ya me miro al espejo y digo, estoy orgulloso de ti, o sea, una vez más has demostrado de lo que eres capaz, una vez más has demostrado que lo que te propones lo logras. Y no es por el hecho de la cantidad de dinero, sino por el hecho de decir, puedo, sí, puedo, sé que funciona, ¿sí me entiendes? Y no es fácil porque muchas veces cuando uno tiene ese retroceso, se empieza a cuestionar qué hice mal, en qué fallé, pero qué pasó, pero comparo nostálgicamente cómo estaba antes y cómo estaba ahora. Y hay una frase que me gustó mucho que cuando la leí me hizo como, oye, dije, ah, claro, sí, o sea, que dice, no vas a entrar en una mejor etapa de tu vida si sigues creyendo que la mejor etapa de tu vida ya pasó. Muy bueno. Entonces, claro, o sea, si me estoy comportando de manera nostálgica porque miro el pasado, me petrifico viendo el pasado, pues no voy a tener ojos para recibir lo nuevo y para recibir cosas mejores, ¿sí? O sea, muchas veces cuando, si yo voy conduciendo y me quedo viendo solo los retrovisores, dejo de ver el parabrisas que es mucho más grande y que es el frente, ¿sí me entiendes? Entonces, eso me resonó tan fuerte que yo dije, ya, o sea, ya se perdió, ya se fue, ya no pasa nada, vamos para encima, vamos para adelante. Y sin querer eso también te estás creando una creencia limitante en ti mismo. Exacto. Que es, pedí 300, no, 300 era mucho, 300 nunca más, nunca. Exacto. Olvídate, ya está. ¿Cómo se recuperan 300 haciendo 2 millones y pagando 300? Chao, se acabó. Conviértete en una persona de 1 millón. Exacto. Entonces, mira cómo periodos se repiten, pero en diferentes escalas o proporciones. Correcto, cuando nivel. Arranqué, perdí 20,000, pero gracias a esos 20,000 hice mi primer millón. Ahora perdí medio millón. Vamos por 10. ¿Sí me entiendes? Entonces, nuevamente, las oportunidades de éxito vienen disfrazadas de fracaso. Si tú aprendes a ver lo que estás atravesando, hay una frase que me gusta mucho que dice, yo no soluciono mis problemas, yo soluciono mis pensamientos frente a las situaciones. La connotación de problema se la doy yo, el significado de problema se lo doy yo. Y si yo veo el dinero como un problema, inconscientemente lo empiezo a alejar, lo empiezo a rechazar, ¿sí? Entonces, ay, es que tengo que pagar esto, ay, es que tengo que pagar impuestos. Mira que incluso hasta mi contador me desbloqueó emocionalmente hace como 2 meses que tuve que pagar declaración de renta, impuestos. Y pues yo dije como que cuando vi lo que tenía que pagar, yo dije, no, pero ¿cómo voy a pagar todo eso? Y me dice, Yanka, lo ganaste. O sea, pues si no quieres pagar tanto de impuesto, pues no ganes tanta plata, me dice. Y yo dije, tienes razón, sí, o sea, ¿me entiendes? Entonces, siempre ver las situaciones con gratitud, inclusive cuando no sean el resultado deseado o esperado, te permite que más adelante entiendas para qué sucedieron. Esta es muy buena, la verdad, y es una enseñanza que creo que todo el mundo debería tatuarse, que es crece como persona para solucionar tus problemas y saca el lado positivo de las cosas. Toca pagar impuestos, es que estás ganando. Sigue, cuida el dinero. ¿Te duele pagar impuestos? Bueno, pues luego no quemes el dinero en fiesta, no quemes el dinero en tontería, porque a lo mejor a final de año se te fue más dinero en fiesta que en impuestos, ¿no? Literal. Entonces, ten cabeza. Acuérdate lo que te costó ganarlo. No lo destruyas. ¿Cómo llevas el tema de redes sociales, etcétera, tal? ¿Cómo crees que puede cambiarle eso a una persona que es trader, tiene una responsabilidad grande, el exponerse tanto? Eh, a ver, yo busco llevar mis redes sociales siempre aportando este tipo de valor, o sea, como siempre hablo de todas estas temáticas, mucha psicología, filosofía, estoicismo, lógicamente aplicado al trading, pero es porque busco que la persona que quiere tener éxito en el trading, antes de hacer trading, se convierta en una persona de éxito. ¿Sí? Si tú te conviertes en una persona de éxito, vas a tener éxito, bien sea haciendo trading o bien sea montando un restaurante. Entonces, lo que busco es eso, como aportar desde allí, como que mi contenido va muy dirigido allí, como que desbloquearte mentalmente, desbloquearte emocionalmente y de nuevo decirte, mira, tú estás en la capacidad de lograr esto si te lo propones y si tienes la paciencia de... Y bueno, el estar tan expuesto es una muy buena pregunta porque cuando atravieso este valle de oscuridad, yo justamente estaba en mi peak en redes sociales. A mí yo subía una historia y la veían 24,000 personas, ¿sí?
pero al mismo tiempo el sentir que tengo tantos ojos encima, como que modela mi conducta. Entonces, como que creía que no podía decir una mala palabra, creía que tenía que guardar siempre las posturas o las apariencias, creía que, si me entiendes, si subía este tipo de contenido, pues qué va a pensar la gente o qué van a decir o cómo lo van a tomar o cómo van a reaccionar, qué tantos likes van a tener, qué tantas veces van a compartir el contenido. Como que antes le daba mucha preocupación a eso. Ahorita ya es como que los que van a querer seguirme van a seguirme y ya está. Y los que no, pues dejar de seguir y listo, ya está, ¿me entiendes? No estén en este perfil. Y saltando ahora a empresas de fondeo, operas tu capital, operas con empresas de fondeo. ¿Cuál ha sido tu experiencia con las empresas de fondeo? Las empresas de fondeo yo las recomiendo muchísimo como oportunidad. No he recomendado una marca en específico, pero sí, yo le digo a la gente, vea, las empresas de fondeo son una gran oportunidad por 3 razones. La primera, si tú pierdes en una cuenta de fondeo, lo máximo que vas a perder es lo que te costó el challenge. No vas a quemar una cuenta, no vas a quemar tu propio capital. La segunda, las reglas que tiene una empresa o una cuenta de fondeo te permite construir la disciplina de respetar un plan de trading, de ejecutar consistentemente, de ser paciente, de tolerar los drawdowns, de tolerar los retrocesos, etc. Y la tercera, la cultura del retiro, o sea, tocar los profits, tocar la monetización de tu habilidad, de tu conocimiento. Porque uno de los grandes errores que yo cometía cuando gestionaba mi propio capital es que yo siempre operaba buscando crecer la cuenta y crecer la cuenta y crecer la cuenta, pero nunca pasaba por la idea, la mente, por la mente la idea de, bueno, ¿y cuándo voy a retirar? Sí, sino que siempre quería más, más, más y más y más. Entonces, creo que las cuentas de fondeo te permite eso, esa sensación de logro de retirar y monetizar tu conocimiento, monetizar tu habilidad. Entonces, yo la recomiendo muchísimo por esas 3 razones. Ahora, sí he pasado por buenas y malas experiencias donde unas no me han pagado, otras me han pagado muy bien, otras por allí algún deslizamiento de spreads, pero pues al mismo tiempo digo, ay, dentro de la balanza, sí, dentro de la balanza de la ecuación, el costo-oportunidad sigue siendo supremamente rentable si tú tienes la habilidad. Y lo que yo le digo a la gente es, no importa, ¿sí? O bueno, no es lo más importante la cuenta de fondeo que utilices. Lo más importante es que tú tengas la habilidad, la disciplina, la rentabilidad. Y una vez que tengas eso, hayas construido eso, pues por estadística, el balance general va a ser supremamente positivo porque ya tienes la habilidad. ¿Sí? Es como que si tú eres un jugador de fútbol que tiene calidad, que tiene la técnica, que entiende la táctica, tarde o temprano un buen club te va a fichar. Entonces es cuestión de tiempo. Sigue practicando, sigue ejecutando consistentemente. Y en cuanto a cuentas de fondeo, ¿las operas todas a la vez, por separado? ¿Cómo lo haces? Ahorita sí las estoy operando todas a la vez porque estoy gestionando 5 cuentas. Estoy pasando un par de challenge por allí, pero pues es un poco oportuno porque justo ahorita estoy en una racha negativa. Sí, las últimas 3 semanas he estado en racha negativa, o bueno, estoy entrando en un estado de flow donde digo, ya, pongámosle fin a esta racha negativa. Y lógicamente, cuando uno atraviesa ciclos de pérdida en cuentas de fondeo, si no gestionas bien el riesgo, pues esos drawdowns te pueden perjudicar y terminar perdiendo el challenge. Me ha pasado de todo un poquitico. O sea, las primeras veces llegué a perder cuentas de fondeo porque dejaba operaciones abiertas los fines de semana, se me olvidaba. Tonterías, sí. Sí, o sea, por allí le metí mal el lotaje a una y máxima pérdida de área, sí, me multiplicó el stop loss. Pero pues al final todo eso son experiencias donde yo digo, dentro del balance, vuelve y juega. Es positivo, entonces tome lo bueno, deseche lo malo. Y en cuanto a capital propio, ¿tienes una cuenta para swing, una para intradía, lo operas todo junto? Tengo un capital propio de $150,000 aproximadamente. Sí, hoy está un poquito retroceso, como le decía. Mi stop loss promedio está entre $1,200 a $1,500, ¿sí? Dependiendo pues de el ciclo de pérdida o de ganancia en el que estemos. Como manejo una relación riesgo-beneficio de 3-1, pues mis take profits están por allí en $2,800, $3,500. Y pues dependiendo de las necesidades o la etapa de la vida en la que esté, sí, ejemplo, ahorita me voy a mudar para una casa mucho más grande, entonces tengo que pensar en todo el amoblamiento de la nueva casa.
recién soy papá hace 3 meses, y bueno, un montón de cosas. Recién alquilé una oficina y también amoblé la oficina. Entonces, lógicamente de ahí toca a la cuenta Quitarle. pellizcarle partes importantes, pero pues gracias a Dios tenemos esta oportunidad y el resto sí lo tengo muy concentrado en la parte de cripto. O sea, ¿te gusta mucho el mercado cripto? Sí, sí, para mí ha sido una bendición. Empecé a comprar Bitcoin desde 3.000. Qué bueno. Sí. ¿Qué opinas de cómo está el ciclo ahora mismo del mercado cripto? Está muy peligroso. Ahorita mismo está en un punto crítico. Yo creo que puede hacer un último pump, ¿sí? Que pueda llegar Bitcoin a 150, 180 mil dólares. Por máximo, digamos que lo más exagerado sería 200 mil, pero eso lo veo muy, muy improbable. Y lo que sí creo es que el ciclo bajista está muy próximo y va a ser muy drástico. O sea, va a ser muy, muy rápido. O sea, va a ser cuestión de en 2 semanas, 3 semanas, habrá retrocedido lo que subió los últimos 3 años. Contra más alta la subida, la caída también. Al final, Sí. la rentabilidad siempre crece, pero la corrección siempre es la misma. 70, 80, 90. Sí, Entonces, creo que todos los mercados ahorita están muy inflados. Están en puntos críticos. Entonces, ese crash, es que hoy lo vimos con el oro. ¿Sí? El oro cayó hoy más de 5%. Que digamos en porcentaje uno diría, bueno, es 5%. Pero en el market cap que estamos ahora es mucho dinero saliendo de los mercados. Exacto. Es como que es una locura, ¿sí? Entonces hay que estar allí, ¿sí? Cuídense. Tomando profits. Para cerrar el podcast me gustaría que dieras a cámara una última enseñanza y obviamente dejaremos tus redes aquí para que te sigan y tal, pero que cierres tú el podcast con alguna conclusión que te gustaría dejar a la audiencia. Bueno, primeramente, gracias por haber visto este podcast hasta el final. Espero haberte podido compartir muchísimo valor en esta gran charla con un muy buen amigo, Albert. Sí, de verdad, gracias por la invitación. Nada, que sea el punto en el que estés en tu carrera como trader. Ten paciencia, ten mentalidad a largo plazo, ejecuta consistentemente, trabájate todos los días, desarrolla tu mentalidad, tu inteligencia emocional, edúcate financieramente para que aprendas a ver los números como eso, como números. Y tarde o temprano, recuerda que lo que hoy tú crees que es mucho o es poco, puede ser que te esté abriendo las puertas a que mañana eso se convierta en tu estándar, en tu nuevo normal. Y todo es un proceso, todo tiene subidas y bajadas, altos y bajos, soportes y resistencias. ¿Sí? Entonces no se trata de la situación que te sucede en sí, sino de qué significado tú le das, cómo la ves. Así que confía siempre en ti y que sepas que tienes la capacidad de lograr todo lo que te propongas. Como se nota que te has trabajado mucho para llegar a donde estás. Solo con esa conclusión se puede ver. Carlos, gracias por tu tiempo y el placer. Gracias, tío. Gracias, tío. Ha quedado ¿cómo sería? Un podcast que flipas, tío. Sí, un podcast que flipas. Nos vemos. Todo bien.